ya no grabé la oración, pero empezamos aquí. Les voy a compartir rapidísimo mi pantalla. Ay, empecé. Ok. Bueno, habíamos acordado que vamos a compartir de las bienaventuranzas y aunque voy a tocar un poco de eso, pero algo que el Señor me hablaba y estaba yo entre dos palabras, y es una que hace poco estuvo hablando a nosotros, y es acerca de la reconciliación y cómo ésta nos prospera. Porque el Señor me hablaba mucho de estos tiempos que estamos viviendo referente a la parte económica. Si bien es cierto que hay una afectación de salud y que es la parte más importante, también esto ha traído una repercusión en lo económico, ¿no? Y sabemos de esto, digo, hemos estado con suficientes noticias al respecto de que no hay buenas noticias en ese sentido de parte en el mundo, ¿no? Todo el mundo dice que pues la recuperación económica va a ir para muy largo, que no sé qué, que aquí, que allá. Y entonces el Señor me hablaba de esa situación y me daba como la fórmula para la cual nosotros podamos estar pues siendo prosperados y siendo bendecidos. Y básicamente es la reconciliación, y ahorita vamos a ver el porqué de esto. Y en 2 Corintios 8:9 vemos que dice: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y esto lo sabemos, que el Señor se despoja de su deidad, se despoja de lo que Él es, y viene al mundo a salvarnos. Y en esa situación Él se despoja de su riqueza, viene al mundo y se hizo pobre, y dice, para que con su pobreza nosotros fuésemos hechos ricos. Entonces nosotros somos ricos gracias a Jesús. Y quizás no es una riqueza que podamos decir es física, natural o monetaria, sino es una riqueza celestial, y es ahí donde vamos a ver este, este punto, ¿no? Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no vas a pedir prestado. Y aquí hay muchas cosas muy interesantes, porque realmente lo que va a prosperar nuestro trabajo, más allá de nuestra constancia, de nuestra disciplina, de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, es que el Señor abra sobre nosotros su buen tesoro, que es el cielo. Sin eso, prácticamente todo lo que hagamos no va a servir de nada, o no va a traer un resultado o un fruto a nuestra vida. Entonces, él además, como lo vimos, Él quiere abrirnos ese buen tesoro, ¿no? Y algo que el Señor me hablaba de forma muy interesante es que Él me decía que había gente que había perdido empresas, empresarios que habían perdido empresas, había gente que ha perdido sueldos, que ha perdido empleos, que ha perdido muchas cosas, pero Él me decía, hablando de la iglesia, lo que ellos no han perdido es que yo bendigo toda obra de sus manos. Y eso es lo que les va a hacer prosperar. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Ponemos más la vista en aquello que no tenemos que en aquello que tenemos, y realmente tenemos esa bendición de Dios para bendecir toda obra de nuestras manos. Y aquí hay varias bendiciones, y dice: y tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Y a veces esperamos a tener los millones para vivir esta verdad, pero la realidad es que a veces tú puedes desde prestar 100, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, y esta palabra se lleva a estar cumpliendo en nuestras vidas. El Señor empieza con lo pequeño, y de ahí sabemos que Él se va a lo mucho. Entonces, son cosas que vamos a ver señales de esto de parte del Señor en nuestras vidas, cómo Él va a estar usándonos para bendecir en esto, en lo económico, ¿no? En lo financiero. Y entonces vamos a repasar un poquito la parábola del hijo pródigo, para ver ahí algunos aspectos que tienen que ver con la reconciliación. Dice, está en Lucas 15, 11, 13, al menos esta parte. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden.
y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, se apartó a una provincia, dice ahí, apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y este es un punto clave. Como lo vimos, el error que comete es que él se aparta del Padre. Él se fue con una herencia, con una bendición, pero lo que hace es apartarse del Padre. Y es ahí donde empiezan los problemas, porque ese apartarse del Padre eh, le hace caer en situaciones o adversidades que vamos a ver un poquito más adelante y que lo sabemos, ¿no? Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí estamos viendo cómo está ligado la reconciliación, la unidad, familia, padres e hijos. Y aquí vemos que dice, no vaya a ser que venga y yo hiera la tierra con maldición. Pero entonces, si el corazón de los padres se vuelve a los hijos, que haya esa reconciliación, entonces en lugar de maldición va a venir ¿qué? Bendición. Y aquí vemos lo que pasa con el hijo pródigo. Dice en Lucas 15, 14, 16. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia. Y entonces comenzó a faltarle. ¿A causa de qué? A causa de que él se apartó. Entonces viene esta crisis. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces aquí vemos un segundo punto, él se aparta del Padre, ¿y qué es lo que pasa? El cielo se cierra. Él se va, se aparta de alguna enemistad, de alguna situación, y entonces el cielo se cierra. No hay bendición. Y esa falta de bendición es lo que hace que venga esa crisis sobre su vida. Esa falta de bendición es la que hace que haya escasez, que haya tantas cosas que él estuvo viviendo. Y dice Lucas 17 al 15, 17 al 18, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tercer punto, él reconoce su pecado y se reconcilió. Pero es bien interesante cómo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, él reconoció que la situación que estaba viviendo es porque él se había apartado, porque él se había ido, porque, porque había, digamos, dejado su casa a su padre, y entonces a causa de eso vino toda esa crisis, toda esa situación, por causa de que él se apartó, por causa de que él dejó a su padre. Entonces el Señor viene, le abre los ojos y él reconoce, porque él dice, ¿cuántas personas no tienen pan en casa de mi padre y yo aquí? Entonces él vuelve al padre, se reconcilia y sabemos lo que pasa, ¿no? Que lo reciben, que hay una fiesta, etcétera, etcétera. Y el punto a reflexionar aquí es que hay áreas en nuestra vida que necesitamos reconciliar con Dios y nosotros tenemos que reconciliarnos con nuestro prójimo. Yo recordaba cuando compartí esto el lunes ahí en la reunión que tenemos, cuando recién casados con Indira, creo que 3 años más o menos, que estábamos casados, yo recuerdo que gastaba mucho en la tarjeta de crédito. Y no le decía nada, se me hacía algo tan normal. Y entonces llegué a caer en un problema de deuda, ¿no? De una situación que fue complicada. Y el Señor me dijo que yo necesitaba tener acuerdos con Indira para que se fueran sanando esas situaciones. Y ya lo platicamos, hablamos, entonces logramos, digamos, reconciliar esa parte o llegar a un acuerdo en esa parte. Y es entonces cuando Dios viene y nos empezó a ayudar y a sacar de esa deuda. Entonces, eso para mí era algo pues natural, ¿no? O sea, tengo dinero, tengo la tarjeta, gasto,
pero el Señor nos dice que teníamos que llegar a un acuerdo, que teníamos que llegar a una situación en la cual estuviéramos en un solo sentir. Y bueno, tantas cosas que el Señor me ha mostrado, por ejemplo, ya les he platicado, creo, de la situación económica adversa que tuvimos cuando nació Sara, que a mí me bajan el sueldo, se las platico brevemente, me bajan el sueldo en el trabajo, más o menos un 30-40%, no sé, y fueron 2 años bien complicados, pero cuando Dios sana esa situación económica en nuestra vida, es porque Él me lleva a reconciliarme. Él me lleva a reconciliarme con la persona que yo creía, porque estaba totalmente equivocado, que tenía la culpa sobre eso. Pero era un rencor que le tenía, y esa falta de reconciliación me llevaba a vivir en esa, llamémosle antiprosperidad, por así llamarlo. Entonces, pareciera ser que la reconciliación al menos en el mundo, no tendría alguna relación con la prosperidad, ¿no? Porque nos dicen, trabaja duro, levántate, esfuérzate, disciplínate, esto, el otro, aquello, este, fórmate, etcétera, ¿no? Y eso es lo que te va a llevar a ser alguien próspero, pero realmente visto desde el punto de vista de Dios, lo que estamos viendo es que Él nos dice que es a través de la reconciliación que Él va a traer prosperidad a nuestra vida. Y prosperidad no hablamos solamente en lo financiero. La Biblia dice que todas las cosas nos van a salir bien, nos van a favorecer, y hablamos de salud, de emociones, etcétera. Y la invitación es esa, reflexionar en nosotros qué áreas son, va a preguntarle al Señor qué áreas son las que tenemos nosotros que sanar, tenemos que tener pendientes, porque, o reconciliar con Dios, porque hay muchas áreas que a veces no nos damos cuenta y que hemos caminado sin el consejo de Dios, sin reflexionar en Dios, pensando en cómo lo hacemos humanamente, etcétera, etcétera. Y esa es la invitación. Y dice Génesis 3, 17 al 24, dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Aquí estamos hablando de la influencia que tiene el pecado en la ausencia de prosperidad, y a causa de eso, Adán, el Señor le dijo, vas a trabajar, dice, maldita será la tierra por tu causa, comerás de ellas, aquí dice otra vez, por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos. Y ese simbolismo de espinos y cardos representa problemas, adversidades, ¿no? Que al momento de trabajar vamos a tener esas cosas como que en contra. Pero Jesús, cuando fue crucificado, llevó una corona de espinos. Y esos espinos representan estos espinos que dice esta escritura. Y Él llevó esos problemas o esas adversidades de tal manera que nosotros fuéramos prosperados y fuéramos sobreabundantes en lo que hiciéramos. La voluntad de Dios para nosotros es esta: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el deseo de Dios no es enfermarnos ni nada por el estilo, es que tengamos salud y que seamos prosperados en todas las cosas, áreas financieras, áreas profesionales, ser prosperados como papás, como esposos, como matrimonios, o sea, ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí es donde vemos la importancia de la reconciliación, porque la reconciliación lo que va a hacer es
prosperar el alma. Y nosotros tenemos que ver qué áreas debemos de reconciliar con Dios y con quién, familia, gente de trabajo, prójimos en general, con quién tenemos que reconciliarnos. Porque cuando lo hagamos, eso va a ser como, o sea, va a desatar mucha bendición sobre nosotros, sin importar el tiempo. Aún en esta crisis, Dios nos va a proveer bendición. Pero necesitamos tomar esta reconciliación y reconciliar áreas, ¿no? Hay áreas, y digo, nadie de nosotros somos perfectos, ¿no? Tenemos situaciones y decirle, Señor, tú dime en qué, y a veces nos sorprendemos, ¿no? De cuántas cosas hemos dejado, lo hemos dejado de lado, ¿no? Y yo pienso que la reconciliación es un pilar muy importante. El diezmo y la ofrenda lo son y lo sabemos. Pero me llamaba la atención este versículo porque dice Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Y esta parte a mí me llama la atención porque eh, el diezmo y particularmente la ofrenda, el simbolismo de esto es la reconciliación. El pueblo judío ofrecía ofrenda, holocausto y demás para reconciliarse con Dios, para que los pecados fueran cubiertos con la sangre de las ovejas o de los corderos. Y entonces que hubiera reconciliación con Dios. Y cuando había reconciliación con Dios les iba bien en todo. O sea, no eran conquistados, ellos siempre ganaban las batallas, les iba bien en las cosechas, eran favorecidos, en fin, muchas cosas. Entonces, por eso la reconciliación es como un pilar sobre el cual tenemos que construir nuestra vida, sobre el cual tenemos que caminar en nuestra vida, ser gente reconciliadora. Y ya para concluir, y ahora sí para cumplir con las bienaventuranzas que habíamos acordado, Mateo 5:9 dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la palabra pacificadores es reconciliadores, y la palabra hijo de Dios es herederos. Entonces, ser gente que busque la reconciliación, ser gente que busque la paz, ser gente que siempre siga este camino, nos va a llevar a ser llamados hijos de Dios, y esa tiene una connotación de herederos, de recibir herencia, de ser bendecidos, de sobreabundar en bienes y demás. Y es lo que les quería compartir en esta noche, algo que el Señor me habló. Necesitamos caminar en reconciliación. Los que estamos casados, caminar en reconciliación con nuestras esposas, no porque nos hayamos peleado o algo, sino porque simple y sencillamente a veces tenemos que llegar a acuerdos, caminar en un solo sentir. Ahí es donde Dios nos va a bendecir sobreabundantemente. Necesitamos, y como les decía, reconciliar áreas. Esta parte es la que sí yo me ponía a reflexionar mucho. ¿Qué áreas son las que necesito reconciliar contigo, Señor? Y, y buscar ser gente de paz. No siempre es fácil porque la verdad es que la gente de paz es la que muchas veces, vamos a llamarle, se lleva o se come el daño, vamos a decirlo así. Pero más allá de todo eso, como dice aquí, bienaventurados los pacificadores. Cuando tomamos esta actitud o este espíritu de paz y de reconciliación, aunque salgamos perdiendo en ese momento, Dios va a hacer que a la larga salgamos ganando. Pudiera parecer que en ese momento perdimos, ¿no? Que en ese momento tuvimos que aceptar el daño y perdonar, pero a la larga Dios hace que esa situación nos traiga aún más bendición. Es lo que les quería compartir y pues bueno, si me permiten orar para cerrar y pues ya comentar algunos puntos. No sé cuánto tiempo nos quede, pero bueno. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que nos abras tu buen tesoro que es el cielo, Señor. Abre tu buen tesoro que es el cielo sobre nuestras vidas. Llévanos a reconciliarnos contigo, Señor. Las áreas que en nuestra vida que tenemos apartadas de ti, llévanos a reconciliarnos contigo, papá.
a volver a caminar en esa paz. Llévanos a reconciliarnos con nuestra familia, nuestras esposas, matrimonios, hijos, familiares, primos, tíos, Señor, de todo, papá. Ayúdanos a ser pacificadores. Queremos ser llamados hijos de Dios, papá. Trae ese espíritu pacificador, ese espíritu reconciliador en nosotros, Señor. Y hoy creemos firmemente que a través de la reconciliación tú estarás proveyendo y prosperando nuestras almas, nuestras vidas, papá, hasta que sobre y abunde, papá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén.